Shalom, shalom, que abuelos bendigan el nombre de Yeshua. Hoy nos toca Primera de Reyes capítulo 11, en el cual vamos a ver el comienzo de la caída del pueblo de Israel. Aquí Shlomo va a darnos testimonio de cuántas mujeres tuvo. Tuvo 1000 mujeres en total, 700 esposas y 300 concubinas, las cuales dice que desviaron su corazón del camino de Yahweh. No sabemos si Shlomo al final de sus días terminó totalmente desviado o no. Y no lo sabemos porque hay una teoría que dice que no, debido a algunos salmos donde él le da gloria a Yahweh y como que habla de los errores que pudo haber cometido. Pero bueno, de nuevo eso son teorías. Y hay personas que dicen que sí, que al final de sus días se extravió completamente. Ahora vamos a leer el número 1. Dice, pero el rey Shlomo amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gentes de la cual Yahweh había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus Elohim. Además, pues, se juntó Shlomo con Amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Ok, empezamos con que tenía varias mujeres de pueblos que Yahweh había mandado destruir: los pueblos de Amón, los pueblos de Edom, los amonitas, los edomitas, los de Sidón, las Eteas. Todos esos pueblos fueron puestos en manos del pueblo de Israel para que los destruyeran. Como ya hemos leído en otros textos, el mandamiento era que desaparecieran por completo y que no hicieran ni siquiera tratos con ellos, ni que se casaran ellos con las hijas de ellos o los hijos de ellos con las hijas del pueblo de Israel. Estaba 100% prohibido como mandamiento. Shlomo violó ese mandamiento. Estas mujeres adoraban ídolos y estos ídolos se los ofrecieron a Shlomo, y Shlomo desvió su corazón y empezó a adorarlos también. Adorar un ídolo no es solamente arrodillarse y besarle los pies, sino es hacer la voluntad y las leyes de ese ídolo. En el caso de un ejemplo de Milcón o de Moloch, para adorar a ese ídolo usted tiene que tomar un bebé y ponerlo dentro de un horno con forma de toro. Ese horno tiene que encenderlo a fuego intenso y matar a ese bebé ahí adentro, ponérselo como ofrenda a Moloch. Entonces, si Shlomo adoró a Milcón, como dice aquí, y a Moloch, y adoró a Astarot, que a Astarot también se le hacían sacrificios humanos y orgías y cuestiones similares, eso significa que Shlomo tuvo que haber pecado de esos mismos pecados también con ese pueblo. Lo cual no solamente era adorarlo, que ya de por sí es algo malo. Es uno de los peores pecados que hay en la Biblia: tener otros dioses, tener imágenes en la casa, en el reino. En este caso él es el rey, él podía destruir todas esas imágenes si él quería, con dar una orden, pero no lo hizo. Permitió que el pueblo se desviara también, porque no solo el rey se iba a desviar, sino todo el pueblo. Y esto es lo que comienza la fracturación de Israel. Israel se compone de 12 tribus. Aquí se va a quebrar el pueblo, se va a convertir en 10 tribus por un lado, y lo que es la tribu de Yahudá y de Benjamín por otro. La única que se va a mantener más o menos se podría decir que es la de Leví, que va a estar dispersa por todas las 12 tribus, pero Leví también se va a corromper, igual como lo van a hacer todas las demás tribus. Ok, dice el 2 de nuevo: gentes de las cuales Yahweh había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Shlomo con Amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Shlomo era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Yahweh su Elohim, como el corazón de su padre David. Vea cómo se menciona a David siempre bien en las escrituras. No falta quien diga que David era malo, y realmente fue un buen rey. Y hasta el mismo Yahweh da testimonio de que David fue un buen rey.
David pecó, sí, está bien, porque era humano, pero no debió, obviamente, pero pecó. Pero David nunca se desvió del camino de Yahweh, nunca adoró a otros ídolos, y ese es uno de los peores pecados. Por eso dice que el corazón de David era perfecto en este sentido, porque él, aunque cometiera un pecado, siempre iba detrás de Yahweh. Y es algo que debemos hacer nosotros también. Dice en el 5 porque Shlomo siguió a Astoret, que es la que yo le estaba mencionando. Astarte o Astoret, que es la misma Beltis de Babilonia. Beltis fue la esposa de Nimrod. Beltis existió como mujer, digamos, como un ser humano, pero ella cuando murió la empezaron a adorar como un dios. Se inventaron toda una leyenda de que subió al cielo, así por eso le llaman la reina del cielo, muy similar a lo que hacen con la Virgen María hoy, que la llaman la reina del cielo. Y supuestamente ella cayó en un huevo gigantesco en el río Éufrates, el huevo se abrió, salió una mujer pájaro de ahí, y eso es lo que adoran ellos como una diosa pájaro, que es Astoreta. Ahí les pongo unas imágenes y se le conoce con esos dos nombres. Astoret significa Astarte, sino que algo así como estrella a la mañana, como decir el sol. O sea que todos tus dioses son solares. Pero Astoret significa algo así como estrella de la deshonra o viceversa, uno de esos dos. Sin mencionar que a esta diosa se le rendía culto con la prostitución. En pocas palabras, las sacerdotisas de Astoret realmente eran prostitutas, que una persona pagaba por sus servicios y así era bendecido. También cabe mencionar de que la adoración a esta diosa babilónica se fue modificando poco a poco hasta llegar a la Virgen María. Con esto no quiero decir que la Virgen María sea una diosa o sea falsa, no, ella sí existió, pero Babilonia, que más tarde se convirtió en la Iglesia Católica Romana y después en todas las religiones cristianas que pueda usted mencionar o se le ocurra, esta prostituta Apocalipsis, que es la Iglesia Católica, tomó a la Virgen María y la modificó para convertirla en una diosa, porque ella nunca fue una diosa en las escrituras. A ella nunca se le adoró. Los apóstoles nunca se fueron a arrodillar frente a ella, ni cuando se murió el Mesías fueron y le dijeron, oiga, usted que es madre de Dios, es de nosotros Dios, porque se nos murió el que nos acabas de dar. No, mentira, eso nunca pasó. Tanto ella, que era una sierva, como los que seguían al Mesías, entendían totalmente de que María era una mujer y el Mesías era Elohim mismo, o sea, era irreemplazable. Se los menciono porque inevitablemente ustedes tarde o temprano van a encontrar personas que les digan que la Virgen María es una copia de otras religiones, porque de nuevo lo van a encontrar de generación por generación, la van a encontrar en Egipto, la van a encontrar en Roma, la van a encontrar en Babilonia, la van a encontrar en Medo Persa, la van a encontrar, etcétera, con diferentes nombres. La misma diosa, pero no es la Virgen María, esa diosa realmente es Beltis. Y la Virgen María fue la que modificaron para que se pareciera a Beltis, pero no es lo mismo. En una de esas dos formas se le conoce y se le escribe así como Astoreto, Astarte, con el afán de insultarla, con el afán de hacerla valer menos, este Dios, por eso se registra así con ese nombre en las escrituras, con esos dos nombres. Uno lo registran bien, digamos, con el verdadero nombre, y otro lo registran con el nombre como un insulto, como estrella de deshonra. Ok, algo más que quería mencionar es que de nuevo les digo que a Astoret y a Milcón se le ofrecían seres humanos y se hacían grandes orgías, ¿verdad? Bajo árboles y en las cumbres de los montes para adorar a sus dioses. Entonces por eso eran tan malvados. Se ofrecían, los hombres se ofrecían a otros hombres, igual las mujeres a otras mujeres, se ofrecían sus hijos a sus padres y viceversa. Entonces eso era pues abominable a los ojos de Yahweh. Ahora sí, de nuevo el 5 dice, porque Shlomo siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los hijos amonitas. E hizo de Shlomo lo malo ante los ojos de Yahweh, y no siguió cumplidamente a Yahweh como David su padre. Entonces edificó Shlomo un lugar alto, a Quemos, otro ídolo al que se le hacen diferentes cultos idolátricos horribles. Dice, a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón.
Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Se dice que Shlomo aquí se está desviando anciano. No sabemos si aún más anciano volvió a la normalidad, llamémosle, volvió a orar a Yahweh o no. Según lo que leemos aquí, pareciera que no. Y una persona que toda su vida adoró a Yahweh y al puro final empezó a adorar otros ídolos o dejó a Yahweh por seguir al mundo, esa persona está condenada al infierno. Yo no sé si Shlomo está condenado al infierno o no, porque yo no soy el juez. Eso lo va a tener que juzgar Yahweh, por supuesto. Pero bueno, pues eso es para que lo tomen en cuenta ustedes. Y tener muchas mujeres también desvía lo que es moralmente el corazón de Shlomo. Tanto así que una hermana me dijo, es que él era un pervertido. No, yo nunca había utilizado esa palabra para definir a Shlomo como rey, jamás. Pero es verdad, hasta cierto punto, porque eran demasiadas mujeres. Es que era una exageración, 1000 mujeres. ¿Por qué tener tantísimas mujeres? Es que es algo exagerado. 9 dice. Y se enojó Yahweh contra Shlomo, por cuanto su corazón se había apartado de Yahweh, Elohim de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Vea, Yahweh se le apareció 2 veces a Shlomo en su vida, algo que no le pasa prácticamente a nadie. Sí se dan casos de que los profetas se acercan a los reyes y les dan una profecía, pero los profetas, en cambio, que Yahweh se le aparezca a un rey es diferente. Y aquí se le apareció 2 veces a Shlomo en su vida y como regalo de Shlomo se desvió del buen camino. En el 10 dice, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a Elohim ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Yahweh. Y dijo Yahweh a Shlomo, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿Qué pasa aquí? Yahweh le está dando una profecía. No se dice cuál fue el profeta que se acercó a Shlomo para decirle esta profecía, pero sí sabemos que fue un profeta, porque aquí ya no se le apareció más, ya no se le iba a volver a aparecer Yahweh a decirle esto, sino que se lo dijo a través de un profeta. Después le está anunciando que el reino se va a partir, que eso es lo que veníamos hablando, que todos los que estudiamos Biblia sabemos que Israel eran 12 tribus y se separó el reino. 10 tribus por un lado y Benjamín y Judá por el otro. Benjamín y Judá se van a sostener solamente por amor a David, imagínense, o sea, por el pacto que Yahweh hizo con David y porque David fue fiel. Por eso se va a sostener y porque ahí está el templo. Entonces, esta tribu es la que se sostiene por muchos años, a un punto de que hoy en día están de regreso en la tierra de Israel. Después de tanto tiempo de que esa tierra no fue de Israel, sino de los árabes. Y hoy en día esa es una supernación. Y dirán, sí, pero es que el sionismo y toda la corrupción y que se hacen desfiles LGTB, plus X, Y, Z ahí en Israel. Y sí, es cierto, hay muchas cosas malas hoy en día en Israel, pero no deja de ser parte de la promesa de que abuelos iba a regresar y ahí están. También hay muchas cosas buenas. Vamos en el 12. Dice, sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. ¿Ve? Entonces Yahweh le está diciendo, no, no lo voy a destruir el reino a sus ojos, o sea, mientras usted viva, Shlomo, pero sí le voy a quitar el reino a su hijo. Entonces, esto es parte del castigo, no solo para Salomón, sino para el pueblo, porque Salomón es un reflejo del pueblo también. Eso es algo muy importante. O sea, Salomón sí pudo haber sostenido al pueblo y lanzarles un lazo y decirles, de aquí no se me mueven, estos ídolos me los despedazan todos y haber puesto orden, porque él tenía el poder para poner orden y la sabiduría para poner orden. Pero tener la sabiduría no significa que usted pueda aplicarla también o que la quiera aplicar en su vida, porque eso es diferente y la gente sabe que si sale a correr todos los días y hace ejercicio se pone fuerte, pero la gente no lo hace. O sea, usted tiene la sabiduría de que puede hacerlo, pero no lo hace. Entonces eso es algo muy similar a lo que está pasando con el Shlomo. El Shlomo tiene la sabiduría para hacer que el pueblo camine bien, pero no lo va a hacer. No, no lo hace y al punto de que Israel se corrompe. Pero también el pueblo quiso corromperse. Porque si a mí me ofrecen
comida basura, yo no me la voy a comer porque yo como kosher. Si a mí me ofrecen cerdo, yo no me lo voy a comer porque yo como kosher. O sea, aunque llegue el rey de mi país, que no existe, pero imaginemos, y me ofrezca basura para comer, yo no lo quiero. Y esto es lo que está haciendo Shlomo, les está ofreciendo basura, dioses de mentiras, y ellos se lo están guardando para sí. Los están adorando. Lo correcto era que el pueblo también le pusiera un lazo a Shlomo y le dijera, ¿qué pasa con estos dioses? Quítelos. Pero no quisieron, ¿verdad? Tampoco, se entregaron al pecado. El 13. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Yahweh, por amor a David y por Jerusalén, obviamente por su templo y por las cosas que están ahí, él va a quebrar el reino, pero va a mantener a la tribu de Yahudá, que es donde va a venir el Mesías, de esa misma tribu. La misma tribu que lo va a traicionar al final, lamentablemente. Bueno, porque así estaba profetizado también. Y Yahweh suscitó un adversario a Shlomo. Adversario es lo que se conoce como Satán. Por eso se le da la palabra Satanás a este ángel caído que realmente se llama Heilale o Heili. Realmente se llama Heilei o Heilale. Me cuesta pronunciarlo. Ahí les pongo y está en este texto. Cuando quieran buscar el nombre donde aparece Luzbel, es el verdadero nombre de Satanás en hebreo. Significa eso, lucero de la mañana, que es un nombre bonito de un ángel que antes era un ángel bueno, pero que después se corrompió y se le dio el apodo de Satán, adversario. Entonces aquí dice que Yahweh suscitó un adversario a Shlomo. En este caso no va a ser Satanás tal cual, o tal vez sí, digamos, poseyendo pues, o inspirando a este enemigo. Dice, se llama Hadad Edomita. Ve, es un edomita de Edom, de una de las ciudades, o sí, de los pueblos que tenían que ser erradicados por Israel, pero no fueron erradicados, los dejaron vivir, entonces vinieron a ser problema para Israel después. Entonces dice, Hadad Edomita de sangre real, el cual estaba en Edom. Dice el 15, porque cuando David estaba en Edom y subió Joab al general del ejército a enterrar los muertos y mató a todos los varones de Edom, por 6 meses habitó allí Joab y todo Israel hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino de Edom. Este edomita, Hadad, se va a levantar como venganza y a causar problemas en el tiempo de Shlomo, mientras aún viva Shlomo, por venganza a lo que sucedió con Joab y en la época de David. Joab era el general de David, llamémosle la mano derecha, uno de los más importantes generales que tuvo Israel. Y este Joab es muy mencionado. Los que han venido siguiendo los estudios van a saber quién es con tan solo ver la imagen que les pongo ahí. Este Joab dice que entró ahí en Edom, mató a los edomitas y mató a todos los varones de Edom, no dejó nada. Pero también debía matar, aunque suene feo, a las mujeres de Edom y también a los niños y a las niñas y hasta a los animales. Porque Yahweh mandó a destruir todo lo de Edom, todos los ídolos, los hombres, las mujeres, porque esa gente tenía costumbres espantosas que hoy en día están poniendo otra vez a prueba al corazón de Israel. Costumbres como, de nuevo, matar niños, acostarse con sus padres, los padres acostarse con sus hijas, cosas espantosas, etcétera, que francamente ni conozco. Hasta se dice que comían carne humana. Entonces era algo satánico, horrible. Esa gente estaba súper corrompida. Y crecieron esos niños y se mantuvieron esas mujeres y heredaron todas esas costumbres al pueblo de Israel, lo cual los corrompió totalmente. Hasta la fecha, a un punto de destruir a Israel. Esta gente destruyó a Israel con sus ídolos, no con su espada ni con su arco, pero sí con sus ídolos lo destruyeron completamente. Entonces este Hadad que viene de esta tierra se va a vengar por lo que hizo Joab y David, que fue destruir a todos los hombres del pueblo de Edom. Hadad huyó y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre, y fue a Mizraim. Era entonces Hadad muchacho pequeño. Estos edomitas fueron y se refugiaron en Egipto para ser protegidos de la mano de Joab y de David de aquel entonces.
Dice el 18, y se levantaron de Madián y vinieron a Parán, y tomaron consigo hombres de Parán, vinieron a Misrayim, a Faraón, rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimentos y aún les dio tierra. Y halló Hadad favor delante de Faraón, el cual les dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tapfenes. Y la hermana de Tapfenes le dio a luz su hijo Genubat, al cual destetó Tapfenes en casa de Faraón, y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. El 21. Y oyendo Hadad en Misrayim que David había dormido con sus padres y que era muerto Joab, general del ejército, Hadad, hijo de dijo a Faraón, déjame ir a mi tierra. O sea, Hadad le está diciendo a Faraón, déjeme ir a mi tierra, porque ya David está muerto y Joab ya no está ahí también. Y es donde él va a venir a hacerle problemas al pueblo de Israel. Recordemos que Yahweh le había prometido a Salomón de que no iba a haber guerra en el tiempo de él. Se le había prometido a David también que no iban a haber problemas. Pero aquí sí hay. Entonces la gente dice, ve, no cumplió con su palabra. No, sí. Yahweh puso como condición que respetaran la Torá, que no iba a haber guerra siempre y cuando respetaran la Torá y lo adoraran a él. Pero lo que pasó fue que dejaron la Torá y adoraron a ídolos. Entonces ahora sí vino la guerra. Y la guerra va a empezar con este Hadad y con otros tantos que vamos a leer más adelante. Dice en el 22, Faraón le respondió, ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo, que procuras irte a tu tierra? Él respondió, nada, con todo te ruego que me dejes ir. O sea, Hadad le está pidiendo de favor a Faraón que lo deje ir, a pesar de todo el tiempo que ha estado en Egipto y toda la buena voluntad que ha tenido Faraón con él, que lo protegió de la muerte prácticamente. Siendo él un príncipe pequeño, le dio de comer y le dio de riqueza y tierra y todo, ¿verdad? El 23 dice así, Elohim también levantó por adversario contra Shlomo a Rezón, hijo de Eliad, el cual había sido de su amo Hadad Ezer, rey de Soba. Bueno, y aquí vamos a hacer una pausa. Vamos a dejar el resto de la lectura para la otra semana, ya que el video se puede hacer muy largo. No me gusta que quede tan largo. Entonces vamos a leer la otra semana el resto de los enemigos que se van a unir a hacerle problemas a Israel, a empezar a mermarla, a matar personas, a meter conflicto. Y Salomón va a tener que empezar a luchar contra ellos también. Por el momento, vamos a dejar el estudio aquí. Que Yahweh los bendiga en el nombre de Yahshua. Shalom, Ubrahot, paz y bendiciones.